Hola, buenas, estimadas, Hola, estimados. Hola, Pablo, ¿qué tal? hola, bien, gracias. Hola a Bien, qué todos. bueno. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, en vista del horario, para respetar también los compromisos que cada uno pueda tener, damos inicio entonces a esta actividad. Mi nombre es Víctor Vera, soy el secretario general del Congreso de Nueva Civilización. Eh, y en ese marco del Congreso de Nueva Civilización, que organiza también el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, es que estamos presentando este webinar que lleva por nombre 50-505.000, nuevo modelo, nueva civilización o nueva era, que nos va a plantear interesantísimas propuestas y reflexiones don Pablo Raceto, director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Estoy aquí en el IFIC para quienes no lo reconozcan y un gusto. Parto comentando un poquito de mi charla que voy a pasarme un poquito del tiempo habitual de estas charlas. Las charlas aquí no duran tanto, pero estoy calculando, dado lo ambicioso que es lo que quiero decir, que voy a necesitar como una hora y cuarto. Así que por lo mismo voy a partir de inmediato. Bien, el título de la charla es medio extraño, yo lo sé, ya dice 50, 500, 5000. Nuevo modelo, nueva civilización o nueva era. O título, el perro, el gato y la paloma, ¿ya? Esto va a ser bien importante, por lo mismo tengo unos elementos didácticos, no sé si se alcanzan a ver, es el perro, el gato y la paloma. Ya, vamos a ver por qué. Que es un poco obviamente misterioso todo esto. ¿Qué significa 50? Son años, ya 50 años, 500 años, 5000 años. Y tiene que ver justamente con la escala de tiempo en la cual voy a defender, se sitúan los modelos, las civilizaciones y las eras, ¿ya? Que vamos a tener que definir de una forma más rigurosa posible. Voy a gastar un buen tiempo explicando un poquito el contexto. eh, Van a ver por qué, porque tiene esto que les voy a hablar hoy día, tiene que ver con cosas que vengo hablando desde antes y voy a tener que resumir un poquito las cosas que he hablado en otras charlas, ¿ya? Todas esas charlas están en todo caso acá, hay una playlist en YouTube que se llama El Solidarismo con Pablo Raceto, que están en el canal de YouTube de Universitas Nueva Civilización. Y justamente están en ese lugar a propósito de lo que les voy a comentar ahora, ¿ya? El contexto parte con las investigaciones sobre una nueva civilización, ¿ya? Para entender de qué se trata lo que quiero hablar. Todo esto parte con dos libros, ¿ya? De Luis Raceto Migliaro y Pasquale Misurata. Son dos libros que se reeditaron y se tradujeron al castellano. Son dos libros que es de los años 70, que se escribieron en italiano y se tradujeron hace poco, 2009, 2011, al castellano. La travesía se llama libro primero, de la crítica del marxismo y las sociologías a la propuesta de una ciencia de la historia y de la política. Y el libro 2, libro segundo, se llama de la crítica del Estado y de los partidos al comienzo de una nueva y superior civilización. En estos trabajos, ya traducidos al castellano, de alguna manera retoma un tema de trabajo de varias décadas, publica Luis Raceto Miliaro Cómo iniciar la creación de una nueva civilización, libro que hace poco ya fue publicado en inglés, y también un libro más pequeño que se llama Actitudes metodológicas de nueva civilización. ¿Qué es lo que creo yo, a grosso modo, se trata de hacer en estos libros? Primero, un análisis histórico-político de la transición desde la civilización medieval a la civilización moderna, y a partir de ese análisis se argumenta la plausibilidad, ¿ya? Y la deseabilidad de la actual transición hacia una nueva civilización, ¿ya? Es decir, se plantea que un cambio de civilización a esa escala, ¿ya? A la escala de lo que fue la civilización moderna, como proveniente y cambiando, digamos, de la civilización medieval, es algo posible, plausible, ¿ya? Y aparentemente deseable.
y además plantean orientaciones teóricas y prácticas a nivel político, económico y cultural, al menos, para esta transición, ¿cierto? Para la acción transformadora que pueda tender hacia esta nueva civilización. Esto estamos hablando entonces de aproximadamente 2011. A partir de eso, conformamos una iniciativa que se llama Nueva Civilización, Universitas Nueva Civilización, en que hemos estado y estamos haciendo seminarios internacionales, nacionales, de discusión, de análisis, en que científicos, intelectuales, pensadores han estado tratando de, y también gente del mundo de la práctica, aportar a esta discusión, a este pensamiento, ubicado a esta escala, ¿ya? A la escala de la civilización, una escala muy grande. Y bueno, vimos los desafíos de la ética, los desafíos en la educación, ¿ya? Para una nueva civilización, desafíos de la política, otros grandes desafíos, ¿ya? Y en fin, otros aspectos respecto a la horizontalidad de la sociedad. Y un resultado de esto, aparte de conferencias, congresos, simposios bien interesantes, son estos 7 libros ya que están ya disponibles y en donde se fueron recolectando el trabajo que se hizo en estos distintos encuentros. También esto ha ido desde el 2013 asociado al premio Nueva Civilización, ¿ya? Que es un premio que se le ha dado a partir de un jurado calificado, se le ha dado a distintas personas que el jurado ha considerado que son personas que han contribuido tanto en la teoría y o la práctica a nuevas formas de economía, de política, de gestión, de solidaridad, etcétera, de distintos ámbitos que estarían contribuyendo a esta nueva civilización, ¿ya? Este año 2020 tenemos la premiación de Joan Melé, el principal promotor de la banca ética. Han estado, ya los deben conocer a varios de ellos que están acá, Christian Felber de la economía del bien común, Ella Gandhi también era gran promotora de la política gandhiana. Y entonces esto también es otro evento, todo lo que ha pasado, nos trasladamos este evento, que les voy a explicar que está unido el Premio Nueva Civilización a un congreso, que era el Congreso 2020, pero que ahora va a ser Congreso 2021, que es un congreso muy ambicioso en que, contrastando con los anteriores en los cuales nos enfocábamos en un solo tema, nos vamos a enfocar en varios temas. Alimentación, salud, educación, energía, habitar el territorio como temas particulares y como temas transversales, ecología y medio ambiente, economía solidaria, cooperativa y social, nuevas formas de organización social y política, y el conocimiento y comprensión de la complejidad. Todo esto asociado a distintas instituciones, ¿ya? De distintas partes del mundo, y a partir de eso muchos ya charlas y conversatorios que empezamos desde hace tiempo y que se están dando, y esta es una de ellas, que van preparándonos para el encuentro que tendríamos ahora el 2021. Todo esto, todos estos encuentros, todas estas charlas están quedando en esta página de YouTube, Universitas Nueva Civilización, y dentro de ella está el solidarismo, ya que es un poco el tema del que yo voy a hablar más y el que está detrás de la charla de hoy. La primera charla en esta línea, presentada en estos congresos, fue del 2018, en que presenté este artículo, ya hacia un espectro político triangular y la desconcentración del poder, en donde presento la idea las primeras ideas del solidarismo, cómo se define, y esencialmente intentando mostrar que la política se puede entender de una forma triangular, ¿ya? Un espectro político triangular. Y ese triángulo está compuesto por 3 agentes sociales, ¿ya? Alfa, beta y gamma, partamos por gamma, ¿ya? Tenemos un agente, es la élite del organismo regulador, ¿ya? Los gobernantes y los altos funcionarios del Estado, ¿ya? Este sería un agente fundamental en la política. El otro agente fundamental, la élite económica o nobiliaria, ¿ya? En una época más antigua, los burgueses, aristócratas, ricos en general, las minorías favorecidas. Y como tercer agente, el resto,
¿ya? El pueblo, la masa o mayoría ciudadana. ¿Ya? Mostré también en esta charla y en otras que este triángulo en el fondo refleja la estructura de pensamiento de pensadores e intelectuales de las ciencias sociales, ¿ya? Sociología y política, ya bien importante, mostrando un poco que hay un sustento bien fuerte respecto a esta estructura. Y esta estructura triangular también permite clasificar las distintas formas de política, distintas ideologías, incluso distintos tipos de iniciativas de pensamiento de empresas. Y aquí aparece el concepto de solidarismo, ¿ya? Contrastando con el estatismo y con el capitalismo. ¿Ya? La idea gruesa es que el poder, ¿ya? El poder se puede estar más concentrado en el Estado o menos concentrado en el Estado, o más concentrado en el gran capital privado, ¿ya? O en la élite económica o en la élite del Estado, o más concentrado en la ciudadanía mayoritaria. ¿Ya? Y el grado de concentración de ese poder es justamente el que va a determinar el grado de estatismo, de capitalismo y de solidarismo. ¿Ya? Claramente entonces el solidarismo lo que propone es una desconcentración del poder del Estado y del gran capital privado hacia la ciudadanía mayoritaria. ¿Ya? Esto, entre otras cosas, además permite no solamente proponer una visión solidarista, de hecho es una visión pluralista, no se trata de que todo tenga que ser solidarista, sino que es una visión pluralista, pero también permite clasificar, ¿ya? Y mapear en el espectro político, eso se hace en otros espectros, las distintas posturas políticas. ¿Ya? Incluso dentro del solidarismo se pueden desplegar distintas subpartes del solidarismo, o sea, subvisiones dentro del solidarismo. ¿Ya? También se pueden clasificar tipos de empresas. ¿Ya? Distintos tipos de empresas de los más variados tipos pueden corresponder a una visión más estatista, una visión más capitalista o a una visión más solidarista. Ese es el primer contexto, todo el trabajo previo acerca del estudio, ¿ya? De este estudio sobre una nueva civilización. El segundo contexto fundamental, personal también, fue el estallido social en Chile, y ya creo que probablemente todos sepamos de qué se trata, qué es lo que pasó, un movimiento gigante que está solamente detenido por la pandemia del COVID, en que una mayoría cualificada de los chilenos persistentemente han mantenido la idea de que toda esta crisis social en Chile tiene que ver con un descontento social generalizado y no con un problema de orden público o de violencia. También gatillado por un alto nivel de corrupción, ya tanto a nivel del Estado como a nivel del gran capital privado, y también con una también consistente posición, también con mayoría cualificada, de chilenos que plantean que están de acuerdo con que continúen las movilizaciones y marchas. ¿Ya? Todo este fenómeno social generó espontáneamente, y se le preguntó al presidente, y se empezó a hablar si es que es posible y si es necesario que haya un cambio estructural en la sociedad chilena, al menos, ¿ya? Y un nuevo modelo. ¿Ya? Entonces, justamente este tipo de cosas, el tipo de visión acerca de cambios importantes aparece como una posibilidad, y obviamente aquí nos pusimos, yo personalmente y también mis amigos y colegas, el acelerador respecto a este tema, ya que al inicio estábamos, bueno, pensando en una nueva civilización y en nuevos modelos con toda la calma, pero bueno, el estallido social claramente aceleró esta situación. En ese contexto, propuse en una charla en Congreso Futuro una visión de cómo se podría generar un cambio de nivel estructural, aprendiendo de la historia y cuáles serían las condiciones y posibilidades de hacer eso. Y también una charla bien larga, con 4 partes, ya casi de 4 horas, mostrando esencialmente las distintas dimensiones de la propuesta que en ese momento le llamé una tercera ideología. ¿Ya? Las palabras justamente es lo que vamos a hablar hoy día, ideología, modelo, civilización, etc. En esa charla ya, en una versión post-estallido social, presenté una metodología ya para cuantificar el grado de capitalismo y de estatismo y de solidarismo de los países y así ir guiando las políticas eh, sociales y públicas y no públicas para una medición ya objetiva de este tema y ojalá pro-solidarista.
y un conjunto de medidas, ¿ya? Medidas a nivel político, por ejemplo, el despartidizar o ciudadanizar el Estado, desconcentrar el poder dentro de los partidos políticos, liberar el uso del espacio público, ya que las patentes dependan de la soberanía de consultas barriales, ya con el e-voting, en fin. Distintas propuestas concretas, ya medidas a nivel económico respecto a los impuestos, respecto a qué índices tomar como claves en la macroeconomía, como proyecto país, ya un proyecto país que contrasta con el propuesto por el presidente Piñera, que es ser una potencia agroalimentaria, la propuesta es una base en la economía de lo intangible y del buen vivir, y medidas también a nivel antropológico, que tienen que ver con la distancia de transporte al hogar y el trabajo, con la jornada laboral, en fin, hay muchos elementos aquí concretos. Pero ¿cuál fue el desarrollo de este trabajo con el tiempo? Que esto se convirtió no solamente en una propuesta particular para cambiar ciertas leyes o ciertas cosas, sino también un análisis de un conjunto de formas de pensamiento y de desarrollo científico e histórico que lleva mucho tiempo en desarrollo, y a mí, digamos que una cosa que me gusta hacer, y soy más o menos bueno, que es clasificar. He podido ir mostrando que esta visión tiene que ver con una larga tradición de pensamiento. Ya aquí tenemos algunos de los expositores ya en el ámbito de la economía, pero esto no solamente en la economía, también en la antropología, en la ética, en la ideología, incluso principios sistémicos, ya que permiten mostrar que en el fondo estas tres formas de ver las cosas o perspectivas, como queramos llamarles, tienen mucha profundidad, incluso una iconografía distinta. Y en esta profundidad ya viene otra charla más histórica, ya que es la que está aquí, se llama Solidarismo, un modelo económico, político y antropológico para Chile y otros países, ya originalmente se llama así, en la cual presento el tema de este triángulo en un sentido histórico. ¿Ya? Y en el fondo mostrando cómo en la historia humana estos tres elementos, ¿cierto? Alfa, beta y gamma, ¿ya? Aparecieron en distintos momentos de la historia. Paleolítico, beta, la élite económica, aparece en el neolítico y aparece el Estado ya en la era de que le vamos a llamar, yo le voy a llamar de los estados, y aparece entonces este triángulo. ¿Ya? Y lo que hice en esa charla es mostrar un poco la historia de este triángulo, primero de cómo surge, ya desde una vida paleolítica, típicamente una vida silvestre, a un paso a una vida de campo, típicamente esta vida de neolítica, de sedentaria y de agricultura y ganadería, y después ya una vida en que aparecen los estados y una vida asociada a las ciudades. Y la historia de estos procesos ¿ya? Se puede ver a nivel mundial, obviamente es muy compleja, y partimos con un mundo esencialmente de cazadores-recolectores, ya de hace cientos de miles de años, hasta hace 10.000 años atrás, habían cazadores-recolectores nómades por todo el mundo, y aparecen en un cierto momento, aproximadamente vamos a ver, como 12.000 años, 10.000 años por ahí, en distintos lugares del mundo aparecen ya aldeas, una vida sedentaria de agricultura y ganadería, eh, que también ocurre posteriormente en América, hasta que en un momento aparecen los estados. Por primera vez aparecen algunos poquitos estados, particularmente en la zona eurasiática, ya también aquí los aztecas, los incas, pero los estados euroasiáticos empiezan a proliferar ya enormemente, y el resultado de esto es que el mundo, digámoslo así, se triangulariza, ya este triángulo se generaliza. Eurasia sufre esta transición ya de una civilización medieval a una civilización moderna, en que pasan muchas cosas, ¿ya? Pero una fundamental es que los elementos de este triángulo se reemplazan, ¿ya? La élite de gobernante y del Estado y dejan de ser las familias reales, ¿ya? Las familias de realeza y monarquía, etcétera, y pasan a ser los partidos políticos o la clase política, y esta élite económica pasa de ser una nobleza también asociada al linaje a más bien a los capitalistas, esencialmente los que tienen la mayoría del capital. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ya conocen esta historia, ¿cierto? Llega Cristóbal Colón y otros españoles por acá,
y el resultado es que se invade América y finalmente este Estado eurasiático, esta estructura eurasiática del Estado ya con componentes de modernidad, se generaliza en todo el mundo. ¿Ya? Y estamos en ese mundo, de un mundo hipertriangularizado. Resumiendo esa charla, lo que mostré en el fondo es que la tendencia histórica que se vivió después de que surgen estos triángulos es una constante y progresiva acumulación de poder en el Estado, en el organismo, digamos, regulador estatal y en la élite económica. ¿Ya? Y en el fondo la civilización moderna fue la que le dio el último gran empuje y que es lo que nos tiene hoy en día con un muy, muy, muy alto grado de acumulación de poder en el Estado y en el gran capital privado. Y la propuesta solidarista es que un gran conjunto de los problemas sociales que se viven, estructurales que se viven actualmente, no solo en Chile, sino en muchos países, se pueden resolver en parte con una tendencia contraria, o sea, una desconcentración del poder del Estado y del gran capital privado, al cual me voy a referir con más detalle. Y el tercer elemento del contexto, fíjense, hasta ahora, hasta hace muy poco, lo único que estábamos, no sé si lo único, pero muy poca gente estaba hablando de un nuevo modelo y de cambiar de forma de vida. En Chile estábamos en eso. Aparece esta pandemia, COVID, en la que estamos todavía metidos, y ahora a nivel mundial se ha empezado a hablar, ya desde prácticamente el inicio de la pandemia, se ha empezado a hablar de la posibilidad de que este sea un momento en que surjan cambios de gran escala. ¿Ya? Se habla justamente de cambios de modelo, de cambios de civilización y de cambios de era. ¿Ya? Hasta hace poco nosotros pasábamos discutiendo esas cosas y ahora hay una gran cantidad de gente, intelectuales incluidos, que están proponiendo eso. ¿Ya? Incluso hay ciertas polémicas, hay hasta memes que andan por internet. Zizek y Byung-Chul Han, dos famosos intelectuales, uno propone que el coronavirus podría expandir el virus de una sociedad alternativa en cooperación y solidaridad global, una visión más positiva para él, y Chulhan propone que el coronavirus nos aísla y nos individualiza. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es solidaridad. El capitalismo regresará con más fuerza aún. Fíjense, aparecen las palabras capitalismo, solidaridad, y aquí hay un libro en que se recogen un conjunto de artículos de distintos pensadores, entre los cuales están mencionados, y justamente están todos discutiendo este tipo de cosas. Ejemplos acá nacionales: Jeffrey Sachs, se le hace una entrevista, él es un economista estadounidense, bien influyente en Chile, que justamente el título dice: para Chile esta es una doble crisis, o sea, venimos de una crisis social, y además se le suma una crisis sanitaria producto de esta pandemia, y la periodista le pregunta, bueno, obviamente están ahí hablando él ve una visión muy, muy negativa a nivel económico, y le pregunta a la periodista, bueno, ¿cree usted que este es el fin del modelo capitalista como lo conocemos? Y Sachs dice, bueno, le responde: el capitalismo de libre mercado no tiene sentido en una era de alta desigualdad y destrucción ambiental. Necesitamos un enfoque socialdemócrata, y la epidemia del coronavirus debería impulsarnos más rápidamente a ello. ¿Ya? O sea, la propuesta de él, la visión de él es que estamos en un cambio de visión entre el capitalismo de libre mercado y la socialdemocracia. Otros pensadores, Manuel Antonio Carretón, propone hace muy poquito, dice: estamos llegando a un punto final de un tipo de civilización que hay que revisar enteramente. Aparece el concepto de civilización, también un cuestionamiento a nivel civilización, no solamente a nivel modelo. Todo esto con un uso de las palabras poco preciso. Ya, justamente lo que voy a tratar de hacer es tratar de precisar esas cosas. Y Cristian Noguchi y Paloma Ávila, periodistas, hacen este artículo hacia una nueva era, proponen justamente la vida después del coronavirus. ¿Ya? Proponen qué tal si esto pudiese ser el inicio de un cambio a nivel de era. Y ahí ponen algunos ejemplos, y a mí me entrevistaron también en esta entrevista bien interesante. Fíjense entonces, y estos son solamente algunos de los ejemplos en que se habla de modelo, de cambio de civilización, de cambio de era. Y en este contexto también a mí me pasó personalmente que yo dije, bueno, esta propuesta solidarista que estamos desarrollando hace tiempo, ¿qué es lo que propone? ¿Es un modelo? ¿Es una propuesta de nueva civilización, de nueva era de qué? ¿Ya?
Y ese trabajo es el que me motivó también en parte a presentar esta charla. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Entonces, es explorar el origen y la escala histórica de los problemas sociales estructurales que creemos nos aquejan a nivel local y o global. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el origen y por lo tanto la escala histórica de los problemas? ¿Ya? La tesis que hay detrás, ¿ya?, de la charla de hoy es que se puede ubicar el origen histórico de instituciones sociales y de fenómenos sociales estructurales en base a tres escalas diferentes. La escala de eras, ¿ya?, civilizaciones y modelos. Eras, con una escala de miles de años, ¿ya?, representado por el 5.000 años. Las civilizaciones, con una escala de cientos de años, ya representado por los 500 años. Y a escala de modelos, con una escala de decenas de años, ya representado por el 50 años. ¿Ya? Es medio chistoso que coincidan el 50 con el 500 y con el 5000, pero lo voy a mostrar que más o menos los órdenes de magnitud calzan más o menos. También detrás de esta propuesta, no lo puedo defender explícitamente mucho, pero espero que quede más o menos implícito, que cuando uno comprende el origen de algo, ya esto viene mucho de la biología evolutiva, ya quería hablar un poquito de eso, pero capté que no me iba a alcanzar el tiempo, uno al captar el origen de algo, uno aprende cuál es su escala, y a la vez, por lo tanto, qué tan internalizado y asimilado está en las sociedades. ¿Ya? Un problema que tiene una escala muy grande probablemente esté muy internalizado en la sociedad y muy asimilado incluso en las personas respecto a una cosa que sea más reciente. ¿Ya? Y también permite la comprensión del origen histórico entender qué tan contingente y qué tan necesarias son esas instituciones. ¿Ya? Y por último, ya la tesis, que tampoco voy a poder mostrar tanto, ya espero que queden para próximas charlas, es que se pueden clasificar las propuestas de la perspectiva solidarista en estos tres niveles, ¿ya? Nivel modelo, nivel civilización, nivel era. ¿Ya? Bien, este es el objetivo. Ya ahora sí partimos. Una tremenda, tremenda introducción, pero importante porque eso nos pone en el contexto de qué es lo que, de dónde viene. Este es el resumen de la visión que más o menos quiero presentarles. ¿Ya? Una división en eras, ¿ya? Era paleolítica, era neolítica y era de los estados. ¿Ya? Voy a explicar todo esto. Después, a nivel europeo, me voy haciendo un zoom, por así decirlo, una civilización greco-romana, una civilización medieval, una civilización moderna. Y finalmente también con un zoom dentro de la civilización moderna, para Chile, los modelos que han habido en Chile según la historia económica, los modelos liberal, modelo desarrollista, modelo neoliberal y modelo neoliberal regulado. ¿Ya? Entonces tengo que, en el fondo, ¿cuál es la idea? Mostrar que, primero, explicar un poquito esta distinción, ¿ya? Y segundo, mostrar que los distintos problemas ya que nos aquejan y las propuestas que tiene el solidarismo se pueden ubicar en estos distintos niveles. ¿Ya? En el fondo, esta línea punteada que está aquí es la que debería decir uno, bueno, el solidarismo a nivel de era propone esto, a nivel de civilización propone esto, y a nivel de modelo propone esto. Bien, entonces vamos adelante. Veamos, primer punto, por ejemplo, la desigualdad extrema. ¿Ya? ¿De dónde viene la desigualdad extrema? Uno podría pensar que algunos podrían decir, no, la desigualdad viene del neoliberalismo, ¿ya? Y el neoliberalismo es el culpable de la desigualdad extrema. Y por lo tanto, es un tema de modelo, ¿cierto? Un tema que tendría que ver con una cosa de hace 50 años, de la época de Pinochet, los Chicago Boys. Otros pueden pensar que la desigualdad extrema es un asunto que tiene que ver con el origen del capitalismo, ¿ya? El capitalismo es el que da el origen a la desigualdad extrema y por lo tanto tendría que ver con un asunto de civilización, ¿cierto? El capitalismo parte con el origen de la civilización moderna. O alguien podría pensar que es un tema de la naturaleza humana es tan distinta, que es la misma naturaleza humana la que genera las diferencias, etc. Uno puede tener distintas visiones. Pero la historia nos puede ayudar a tener una respuesta un poquito más objetiva. Y la respuesta que quiero mostrar para este caso de la desigualdad extrema es que este es un asunto de era, ¿ya? Es un asunto de nivel 5.000 años. Veamos entonces, primero les explico un poquito la distinción de las eras, ¿ya? Y para introducirnos entonces los problemas. Empecemos en la primera era, o era del perro. Partimos con la era del perro. La era del perro, ¿ya? O era paleolítica, cuando empieza es difícil de decir, ¿ya? Bueno, ahí están todo esto
los problemas, ¿ya? Se dice que el patriarcado tiene que ver con un problema, con el paso de la era paleolítica a la neolítica, y yo voy a defender que la desigualdad extrema tiene que ver con esta época, ¿ya? Con el inicio de la era, con la era de los estados en el fondo. También está la esclavitud, el productivismo y la social cansancio. No voy a poder defender cada una de estas tesis. Y bueno, partamos entonces. La era paleolítica, ¿qué es lo que es? ¿Ya? O era del perro, partimos desde cuándo, difícil decirlo, pero bueno, los australopithecus, nuestros ancestros, ¿ya? Que ya caminaban erguidos, ya parecían un poquito humanos, hace 4 millones de años, o los homo, ya que en biología se les llaman hombres. ¿Ya? El hombre, el origen del hombre es el origen del género Homo, que empieza hace como 2,5 millones de años, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo heidelbergensis, ¿ya? Y ya Homo sapiens propiamente tal, más o menos hace 300.000 años. ¿Ya? ¿Cuándo partir? Difícil decirlo. La vida era muy parecida, esencialmente cazadores-recolectores nómades. ¿Ya? Esa es la vida, cazador-recolector nómade, en pequeñas comunidades, aparentemente entre 50, 150, 200 personas. Aparece el perro, por eso la era del perro, surge el perro. El perro es una subespecie creada por el ser humano, y surge justamente asociado al modo de vida del ser humano. Los perros aparentemente surgen asociados a la caza, ¿ya? Y a la defensa de las comunidades, y aproximadamente hace 12.000 años atrás, ¿ya? Empieza a surgir comunidades ahora sedentarias, agrícolas y ganaderas, ¿ya? Agricultura, ganadería, o la era del gato. Pasamos la era del gato. Era del gato. ¿Por qué el gato? Fíjense, porque el gato justamente es otra subespecie generada por el ser humano que surge por la acumulación de comida, de grano, y por lo tanto la atracción de roedores, y el gato es un protector, digamos, el primer control biológico creado por el ser humano, y surge entonces esta especie asociada al ser humano. Aquí les digo, estoy utilizando dos formas de contar el tiempo, el antes de Cristo y el antes del presente. Ya, la típica forma es antes de Cristo, pero hoy cada vez más se está utilizando el antes del presente. ¿Ya? Entonces, las primeras comunidades neolíticas, ¿ya? Sedentarias, aldeas, surge hace 12.000 años más o menos, y posteriormente surgen ya, hace 5.000 años atrás, ¿ya? Surgen los primeros estados, ¿ya? En la zona de Mesopotamia, Egipto, esa zona, aparecen los primeros estados, aparece propiamente este triangulito, y también aparece la paloma, por lo tanto la era de la paloma, que es otra subespecie generada por el ser humano, asociada, la paloma mensajera, y también es justamente utilizada para enviar mensajes. Bien interesante estas tres, que son las tres especies que ha creado el ser humano. Yo no sé si hay alguna cuarta. Tal vez el perro Yagán, que crearon los Selknam, pero se extinguió. Se lo extinguió. Bien, porque esta cosa es bien importante, entender lo que es la era paleolítica y las eras, por lo siguiente, porque las dimensiones humanas, ¿ya? Es muy difícil. Obviamente este es un tema muy difícil, ¿ya? Pero es bastante fácil de aceptar que los seres humanos tenemos una dimensión biológica, tenemos una dimensión cultural y tenemos una dimensión individual, plenamente ya contingente, asociada a nuestra personalidad, a nuestra contingencia. Y los distintos pensadores y científicos han estado disputando qué tanto de las propensiones humanas tienen que ver con nuestro lado biológico, con nuestra evolución biológica, y qué tanto tiene que ver con nuestra cultura. ¿Ya? Hay personas que hay de todo, el espectro en el mundo intelectual, hay pensadores que proponen que nosotros somos 100% cultural y 0% biológico, y hay otras visiones que proponen que somos enormemente biológicos, como la psicología evolutiva actualmente. Y esa disputa no me quiero meter en este momento, pero supongamos que hay un X% de biológico en nosotros y un Y% de cultural, ¿ya? En nuestras propensiones, en nuestras tendencias naturales. Ese X% biológico tiene que ver con nuestro paleolítico, ¿ya? Eso es bien importante. Fíjense que según los biólogos evolutivos, ¿ya? Desde hace 10.000 años atrás, el ser humano prácticamente no ha evolucionado, ¿ya? La evolución, pues, prácticamente no ha evolucionado. Nuestro cerebro, nuestra fisiología, nuestra morfología, nuestras tendencias psicológicas, todo lo que tengamos de biológico, ¿ya? No ha evolucionado en los últimos 10 años. Esencialmente, nuestro lado biológico tiene que ver con nuestra historia paleolítica, ¿ya? De estos
millón o cientos de miles de años en que vivimos como cazadores-recolectores. Esto es bien importante porque cuando entonces tenemos un tema de paleolítico, entonces nos estamos metiendo con nuestro lado más biológico versus nuestro lado más cultural. Y nuestro lado biológico me parece que es bastante riguroso decir que es esencialmente determinado por nuestra vida paleolítica, ¿ya? Por lo tanto, con esa condición de vida. Fíjense también a respecto a los años, que justamente la era de los estados comienza hace 5.000 años, después hace 12.000, entonces ahí el 5.000 años más o menos casi, ya para que veamos los números. Esto también es bien importante para las propuestas de modelos y de ideologías, ¿ya? Respecto al marxismo, respecto al capitalismo, se ha discutido mucho que la antropología y las tendencias humanas antropológicas que tenemos debieran tomarse en cuenta para los modelos que hagamos. Una teoría económica o una teoría de la sociedad que asuma un tipo de ser humano poco realista, le va a ir mal, ¿ya? Y se ha criticado mucho que muchas posturas han supuesto una visión poco realista del ser humano, por lo tanto, fundamental entonces también entender cuál es esa antropología, ¿ya? Esa tendencia biológica y esa tendencia cultural. Una salvedad, ¿ya? Cuando hablamos de que el inicio del neolítico, ya de esta era neolítica, es hace 12.000 años, perdón, la era de los estados, que comienza hace 5.000 años, o sea, el 3.000 a.C., en realidad el 3.000 a.C. empiezan los primeros estados, ¿ya? Pero este es un proceso mucho más complejo, que no se puede dicotomizar, ¿ya? Pese a que en la historia muchas veces se tiende a hacer. Fíjense que en este mapa tenemos un mapa del mundo en el año 1000 a.C., en que solamente la zona azul es donde hay estados, ¿ya? En el año 1000 a.C. solamente habían estados en esta zona, ¿ya? Mesopotamia, Egipto y como en la zona de China. El resto, todo lo amarillo eran cazadores-recolectores, todo lo verde son sociedades agrícolas simples, y así, sociedades agrícolas un poco más complejas, como la jefatura, el naranjo, etc. Por lo tanto, esto no es que parte la cosa y termina acá. Ya pensemos incluso en el cono sur, no había, nunca hubo ni Edad Media, ni, en fin, eso lo hablaba en otras charlas, pero diciendo que esto es más complejo, ¿ya? Pero que la clasificación, digamos, creo que está hecha rigurosamente. Bien, ¿qué pasa con la desigualdad extrema? Esta es la forma, ya dicen los expertos, de la distribución de la riqueza, ¿ya? O de la distribución de los ingresos, depende cómo se mida. Ya en 1898, Pareto, un economista, propone esta distribución, una distribución muy particular, para describir la distribución de la riqueza, ¿ya? La riqueza tiene esta forma, ya la parte de la derecha, tiene una cola muy larga, ¿ya? Se llaman power laws. Esta forma destaca, ¿ya? Y contrasta con otras distribuciones como la distribución normal, la exponencial, en que la power law tiene una cola muy larga. De hecho, se le llaman distribuciones en forma de L, ¿ya? Es decir, la cola es medio interminable. Fíjense que, ¿qué significa eso? ¿Ya? Significa que la distribución, ¿qué significa la distribución de la riqueza? Bueno, ¿cuántas personas ganan poco, ¿ya? Y tienen poca riqueza? ¿Y cuántas personas tienen mucha riqueza? Fíjense que una cola larga significa que hay personas que tienen mucha riqueza y incontablemente más riqueza, incontablemente más riqueza. Por supuesto, son muy poquitos, pero la cola es muy larga, no termina pronto. Lo interesante, fíjense el título de este artículo, ya aquí se han metido historiadores y también gente de la física, fíjense, en la econofísica, que se han dedicado a estudiar la distribución de la riqueza, que se pregunta justamente si acaso la distribución de la riqueza en general, ¿ya? Sigue Power Laws, si tiene esta cola gigante. Esta es la cola de la extrema desigualdad, ¿ya? Si se fijan, ahí están los hiper requete contra super ricos, ¿ya? Esa es la explicación de la cola. Este es un resumen ya de los artículos que han salido en esta literatura, en las distintas revistas, en que cada vez más se está diciendo que la distribución Power Law, ya, o la distribución de Pareto, ya, o distribución de cola larga, es una distribución universal de la riqueza, ¿ya? Y lo han mostrado particularmente para Australia, Alemania, India, Italia, Japón, etc. ¿Ya? Distintos países lo han mostrado, fíjese en los años, esta es una investigación que se está dando constantemente, por lo cual se ha planteado una aparente universalidad de esta distribución. Pero resulta que en los años 90 ya, y después posteriormente se ha seguido haciendo eso,
se han desarrollado metodologías para evaluar la distribución de la riqueza más antigua, ¿ya? Inicialmente en el Imperio Romano tardío, en Egipto, pero después en el Antiguo Egipto, en el Imperio Romano mismo y en la sociedad medieval de Hungría. Y lo que muestran todos estos artículos es que la distribución es la misma, ¿ya? La distribución Power Law es característica de todas estas sociedades, no es esta desigualdad extrema, ¿ya? Esta forma de Power Law es característica no solamente de los estados modernos, sino de los estados antiguos. En este otro artículo analizan no solamente la forma de la distribución, sino incluso el nivel de desigualdad a partir de estas distribuciones, ¿ya? Con el índice Gini, el índice que todavía se utiliza para estudiar desigualdad, y fíjense lo que muestra. Muestra que la desigualdad, ¿ya? En los estados preindustriales, incluso parte con el Imperio Romano, el bizantino, etcétera, y también modernos, las sociedades preindustriales están en punto negro y las sociedades modernas están en puntitos blancos y claramente están del mismo orden de magnitud. ¿Qué significa eso? Que en la antigüedad los grandes estados no solamente tenían la misma distribución, sino tenían el mismo nivel de desigualdad, ¿ya? O sea, la desigualdad extrema entonces parece ser una cualidad que está desde los primeros estados, obviamente con los que se ha estudiado, ¿ya? Solamente hago notar, fíjense que Chile, me fijé aquí en el paper, somos récord, tuvimos el récord de desigualdad histórico en 1861. ¿Ya? Tenemos unos récords bien tristes. Bien, entonces fíjense que esto es importante. La desigualdad extrema, ¿ya? Entonces uno dice, ya, entonces este tema de tener un mundo con una desigualdad, es decir, con esta distribución que los mismos expertos, economistas, historiadores y físicos ya han descrito para distintos países, cómo lo han hecho esta metodología para los egipcios, para los que preguntan, se me olvidó mencionar. Por ejemplo, midiendo el área de las propiedades de los distintos individuos, ¿ya? Entonces, en fin. Y entonces nos damos cuenta que, bueno, la desigualdad es un asunto mucho más antiguo. ¿Ya? La escala, ¿ya? De esta desigualdad extrema es un asunto que tiene que ver, aparentemente, ya con el origen de la estructura de los estados. Menciono otras cosas aprovechando simplemente, por ejemplo, el origen de la moneda, del dinero en forma de moneda, de tener metales, ¿ya? Utilizados para transacción y acumulación, también se origina con los estados, un poquito después, digamos, o sea, todo esto, obviamente, poquito, son 2000 años ya, pero tiene que ver con el mismo proceso. Y el mercado, aparentemente, es las pongo entre paréntesis porque a mí no me parecen problemas, ¿ya? A mí no me parece malo el mercado ni el dinero per se, pero bueno, si alguien lo considera un problema, podría ponerlo como un problema. Pero lo ubico más o menos en la historia. Y aparentemente el mercado es una actividad realmente ancestral, ¿ya? Es un mercado en base al trueque, ¿ya? El intercambio de bienes y servicios. Lo que pasa con el dinero es que el mercado se monetariza, se utiliza el dinero para el intercambio, pero sigue siendo un mercado. Bien. Otro tema fundamental, ya no lo voy a poder ver todos, que es el patriarcado, ¿ya? ¿Cuándo comienza esto? Hay visiones distintas, pero a mí la que hasta ahora me parece más plausible, por lo que he estudiado, es la siguiente, que tiene que ver, lo menciono más o menos corto, esencialmente con una variable. Tiene que ver aparentemente con que al cambiar la sociedad, pensemos que cambia la sociedad de una vida nómade a una vida sedentaria, una vida cazadora-recolectora a una vida de agricultura y ganadería. ¿Y qué es lo que pasa? Aparentemente en el Paleolítico la relación entre hombres y mujeres era esencialmente igualitaria o con muy pocas diferencias cuando las hay, pero en el Neolítico surge lo siguiente. Al cambiar de forma de vida, en los lugares en donde empieza a vivirse de forma sedentaria, las mujeres cambian su forma de maternidad. Y eso es lo que cambia todo. Aparentemente, la carga maternal que tienen las mujeres en el Neolítico es enormemente mayor a la carga que tenían en el Paleolítico. Obviamente esto es una hipersimplificación y hay muchos otros factores que se han mencionado y seguramente deben faltar más, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea? Gruesamente, que en el Paleolítico las mujeres amamantan continuamente y cuando las mujeres amamantan continuamente, el embarazo, o sea, la fertilidad se corta
Por lo tanto, el embarazo debía, según los cálculos de los antropólogos, más o menos ocurrir cada 5 o 6 años. Además, hay argumentos que dicen que la fertilidad es tardía, ¿ya? A los 16, 17 años empieza la fertilidad, y también asociado a una constitución física de bajo nivel de grasa. En un mundo nómade, los niños que se pueden cargar, ¿cierto?, en largas caminatas es limitado, por lo tanto también había abortos e infanticidio, y todo eso hace que la carga maternal, es decir, la cantidad de hijos que tiene per cápita una mujer que amamantar, ¿ya?, o que está en embarazo, baja. ¿Qué es lo que pasa en el Neolítico? El amamantamiento se puede descontinuar, ¿ya? Existe la posibilidad de darles leche de otros animales, de darles comida procesada, en fin, o sea, sí, semiprocesada, y los embarazos empiezan a ocurrir todos los años. Se adelanta la fertilidad al aumentar la materia grasa, el infanticidio se vuelve innecesario, entonces el aumento de la cantidad de hijos mucho mayor, y los infanticidios y los abortos, y los recursos aparentemente no limitan la fertilidad, ¿ya? Y por lo tanto lo que sucede es una enorme carga maternal, y eso habría sido lo que generó este cambio. Las mujeres quedaron, por lo tanto, entonces, con un rol muy fuertemente dependiente del cuidado de los niños y de la maternidad. Y se deja entonces a los hombres, quedan los hombres en los roles más asociados a proveer alimentos, tomar decisiones, etc. Esta transición ya del paleolítico al neolítico es bien interesante, y quiero mencionar esa cosa que me parece ya ultra anecdótica, que se ha insinuado en algunos libros, pero yo nunca le he visto así como punto por punto dicho, que tiene que ver con este cambio, ¿cierto? Y con la Biblia de Jerusalén, ¿ya? La Biblia judía. En el Paleolítico, digámoslo resumidamente, una vida relativamente desnuda, la alimentación es por recolección y caza libre, aparentemente mucho tiempo libre y relajo, y mucho recurso disponible. Todo eso habría que fundamentarlo, pero es más o menos lo que yo he visto que es relativamente consensuado. Sería, como les mencionaba, un embarazo cada 5 o 6 años, una sociedad igualitaria y esencialmente poliginándrica. ¿Ya? También hay algunas polémicas, pero esencialmente eran polígamos. En el Neolítico, con una vida sedentaria, agricultura, ganadería, se inventa la tela en el Neolítico, surge el tabú de la desnudez, surge el trabajo de la tierra, la crianza de animales, el embarazo todos los años, surge el patriarcado, como mencionaba, y surge la poliginia, es decir, que solo el hombre puede tener muchas mujeres, pero la mujer no, es decir, aparece la monogamia impuesta a las mujeres, y después la monogamia impuesta a hombres y a mujeres. Y fíjense qué es lo que dice la Biblia. Ya, esto de verdad, esta es la traducción al castellano de la Biblia de Jerusalén, ya que la Biblia más, es tal vez la más aceptada en la academia, ¿ya? Incluso las palabras claves las cotejamos con un teólogo respecto a su traducción original. Y fíjense lo que dice el mito del Edén, ¿ya? El mito del pecado original. Ya se lo deben saber, pero fíjense, aquí está abajo, ¿eh? Dice, les voy a leer versículo, esto es Génesis 1, creo. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, ¿ya? Lo que se llama paraíso, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Me voy saltando algunos versículos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya saben la historia, ¿cierto? Eva se come la manzana, hacen lo que no debían. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, entonces se les abrieron a entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Y dice Adán cuando siente que viene Dios, ¿cierto? Ya ven, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y a la mujer le dijo, la castiga, ya más fuerte que al hombre porque la mujer fue la que lo cayó primero.
tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Este es el primer castigo, ¿ya? Con dolor parirás los hijos. Fíjese, o sea, no estoy mostrando con los colores, pero fíjense, ya, la ata a sus embarazos. Hacia tu marido irá tu apetencia. Ya, fíjense esta frase, hacia tu marido irá tu apetencia. Y él te dominará. ¿Ya? Él te dominará, patriarcado. Hacia tu marido irá tu apetencia. Esta es una frase muy fuerte que yo no me puse a investigar con mi amigo teólogo, qué es lo que ha dicho los teólogos acerca de esta frase, porque suena a que antes, cuando no estaban castigados, Eva podía tener apetencia hacia hombres que no fueran su marido. Monogamia, aparentemente, hacia la mujer. Y al hombre, que lo castiga también, le dice, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. En fin, esta es una traducción bien rigurosa de la Biblia y no sé si los convence, pero me parece bien impresionante que parece ser un reflejo bastante lineal del paso del Paleolítico al Neolítico. Entonces el pecado original tal vez fue haber inventado la vida sedentaria. En fin, eso es una forma de resumir, pero interesante también. Hay un teólogo que plantea que efectivamente es posible que el mito en el génesis del mito del Edén haya tenido efectivamente con una especie de añoranza de esta vida antigua, más silvestre. Bien, entonces para resumir, chuta, me he tomado un montón de tiempo. Pero voy a seguir nomás, porque lo que pasa es que es muy ambicioso esto, ¿ya? Necesitamos avanzar eras, civilizaciones, en fin. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces en esta transición, cierto? Pasamos, a nivel de era, pasaron muchas cosas, ¿ya? Algunas las tengo descritas en los videos anteriores. A nivel económico, pasamos de una economía, ¿qué es la economía? Bueno, ¿cómo nos proveemos de recursos? ¿Ya? Resumidamente. Entonces pasamos de una economía del tomar, ¿ya? El cazador-recolector lo que hace es tomar, esencialmente, ¿cierto? Caza y recolecta, eso es toma, a producir, ¿ya? En el Neolítico se empezó a producir el alimento, ¿ya? Por lo tanto, asociado también a otras visiones, el centro en la visión previa es en lo que ya existe versus una forma de ver el mundo con un centro en lo que aún no existe. ¿Ya? Pensemos hoy en día, por ejemplo, el foco que tenemos en el crecimiento de la producción, ¿ya? Es decir, qué tanto vamos a producir, ¿ya? O qué tanto estamos produciendo nuevo, ¿ya? Respecto a versus qué tanto estamos aprovechando lo que ya existe, disfrutando lo que ya existe. En la política, que tiene que ver con la organización de tareas y roles en la sociedad, pasamos de una lógica basada en el liderazgo, ¿ya? Las sabios, los líderes, a una lógica de la dominación. ¿Ya? Surge el patriarcado, el esclavismo, los reyes, los presidentes. Y en la antropología, es decir, en el diseño de la forma de vida, pasamos de un buen vivir, ya estos resumen cosas que he visto en otras charlas, por eso no puedo hablar todo, es decir, una vida esencialmente asociada al tiempo libre y a un apego y armonía con la naturaleza, hacia una vida basada en el rendir, ¿ya? En una visión expansionista de los estados, en el productivismo y en la búsqueda de generar grandes obras. Y en ese proceso, ¿ya? Fíjense que aquí también tenemos pasos desde el surgimiento de este triángulo y también de cuál es la identidad de estos agentes, ¿ya? También está el tema de la fuerza motriz, que la menciono solamente porque es importante, la fuerza motriz que en algún momento llegó a ser los animales domesticados. Cuando surgen los estados, la principal fuerza motriz aparentemente es la gente esclavizada, una cosa bien horrorosa respecto al origen de los estados, y después surge el petróleo y otras formas energéticas, justamente asociado a la disminución bueno, no sé si disminución de la esclavitud realmente en número, pero bueno. Entonces, bueno, la visión solidarista a este nivel, a nivel era, ¿qué es lo que estaría entonces proponiendo en cierto sentido? En que
esta vuelta hacia la esquina original, por así decirlo, esta desconcentración del poder, de alguna manera, y esta asociación con el bien vivir, con el centrarnos en lo que ya existe, más que en lo que aún no se ha producido o no existe, buscar más el liderazgo, más que el dominar, el bien vivir, más que el rendir, tiene que ver con un concepto que he estado describiendo en otras charlas, que es la reconciliación con nuestro paleolítico. Es decir, a nivel era, la propuesta, y de alguna manera una descripción del fenómeno, tiene que ver con una reconciliación con nuestro paleolítico. Y reconciliarnos con nuestro paleolítico de alguna manera tiene que ver con reconciliarnos con nuestra dimensión biológica. Porque como les decía yo, el paleolítico es la época en que se determinó y evolucionó nuestra biología, nuestra morfología, nuestra fisiología, nuestro cerebro. Todo lo que nos distingue de un chimpancé o lo que nos distingue de un Australopithecus viene de esa época. Bien, y ya exagerando aún más la visión, pero a ver qué les parece, tal vez uno podría pensar que esta especie de, no de vuelta al paleolítico, ¿cierto? No es que vamos a vivir en las cavernas ni nada, sino una reconciliación con aspectos que se dejaron de lado al salir del paleolítico, puede tener que ver con muchas otras variables, ¿ya? Las voy a mencionar simplemente, pero están por colores. Fíjense que en el paleolítico, aparentemente, la sexualidad era una actividad muy abierta, poliginandria, ¿ya? Una relación no monogámica, con una exposición del cuerpo, biofilia, es decir, una relación fraterna, por así decirlo, con la naturaleza, esencialmente igualitarismo, comunitarismo, comunidades, aborto e infanticidio y drogas chamánicas. ¿Qué es lo que surge con el origen del neolítico y posteriormente los estados? Bueno, aparece la heteronormatividad, de la cual se habla mucho, aparece la poliginia y la monogamia. Poliginia es la monogamia femenina, y la monogamia general, por lo menos a nivel teórico o exigido. Se valora la virginidad, cosa aparentemente no valorada como prácticamente, no hay, excepto así los incas, creo. El tabú del desnudo, el desprecio a la naturaleza, en la búsqueda de simple control, las jerarquías sociales fuertes, el patriarcado, la familia nuclear, la prohibición del aborto y la prohibición de las drogas. Y cada uno de esos procesos, fíjense que aquí están en fechas intermedias, van cambiando. Han habido transiciones en que cada vez más, por lo menos en el mundo occidental, se ha ido aceptando distintas posiciones respecto al cuerpo, respecto a dejar de valorar la virginidad como algo importante. Se pasó de la monogamia a la monogamia secuencial, ya no una monogamia vitalicia, sino que una monogamia secuencial. Aumento de la conciencia social. El patriarcado recibió una fuerte respuesta del feminismo. Las visiones anti-aborto han contrapuesto a visiones pro-aborto. Y fíjense que la no discriminación y temas que están, digamos, proponiéndose tal vez como semi-vanguardias, algunas más aceptadas y otras, que creo que podrían ser una forma de decir, bueno, tal vez son reflejo de una especie de reconciliación con el paleolítico, son las búsquedas de no discriminación de ningún tipo, el poliamor sex positive, voy a hablar un poquito de eso, el naturismo o el nude positive, la biofilia, una vuelta a la fraternidad con la naturaleza, el igualitarismo, el solidarismo, la familia extendida, el aborto libre y el consumo responsable de drogas. Ese tipo de tendencias, creo yo, de alguna manera reflejan justamente una defensa de instituciones o fenómenos sociales que corresponden más al paleolítico. Bien. Seguimos. A nivel de civilización, ya llevo una hora hablando casi. Pero queda poquito. Yo me quería centrar en el tema de la era porque es justamente el tema que más he estado explorando este último tiempo, pero voy a ir un poquito más rápido ahora. Civilización, cada 500 años. ¿Cuál es la idea?
dentro de la era de los estados, ya en la era de la paloma, es difícil catalogar, ¿ya? Pero una catalogación más o menos estándar es la de la civilización grecorromana, la civilización medieval y la civilización moderna. También utilizando años antes del presente y años antes de Cristo, o sea, o después de Cristo. Fíjense que también coincide aproximadamente, sobre todo el último tiempo, con lo que es más o menos 500 años. Pero lo importante es que tiene que ver con cientos de años. Esto, bueno, más o menos se ve en el colegio. ¿Y qué cosas vienen de estos distintos lugares? Uno es el sex negative, la visión, y otros son partidos políticos y el capitalismo. Los partidos políticos, el capitalismo y muchas otras cosas surgen también con la civilización moderna. Sex negative tiene que ver con la valoración de la castidad, la reticencia, el pudor o recato sexual, y la antivaloración o desprecio o vergüenza de la sexualidad, aparentemente muy fuertemente asociado al cristianismo, pero no me voy a referir mucho a eso. Sí tiene más que ver el mundo de los partidos políticos y el capitalismo. Esto ya lo mencioné en una charla anterior, así que lo voy a ver más rápido. Para los que estén interesados en esa charla histórica que les mencionaba, lo cuento con más detalle. Fíjense que el inicio de este proceso surge en los 1300, 1400, 1500, distintos eventos, empieza a surgir el humanismo, ¿ya? Con Dante, otros personajes, la peste negra, ya justamente una pandemia en Europa, se dice, aparenta ser uno de los elementos clave, ¿ya? Que gatillaron esto al cambiar ciertas presiones económicas y sociales, y cambia a una civilización ya propiamente moderna, con partidos políticos, con una clase política, ¿ya? Y con una clase capitalista, ¿ya? Esta clase política y esta clase gran empresarial surgen en esta civilización moderna y son justamente ellas mismas promotoras del estatismo, es decir, del crecimiento de las funciones y atribuciones de los estados, ¿ya? Los políticos buscan eso, y el capitalismo, en que promueven el crecimiento de la producción de capital constantemente, ¿ya? ¿Cómo se podría decir? Se cristalizan o se cimentan lo que se llama una derecha dominante, típicamente macrocapitalista, que se enfoca en el crecimiento, y una izquierda dominante que se enfoca en la distribución y en los servicios sociales. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que los servicios sociales necesitan dinero, y por lo tanto a la izquierda dominante y a la derecha dominante, a ambas, les conviene mucho que haya gran producción económica, ¿ya? El capitalismo, por lo tanto, favorece la producción de PIB, ¿ya? Porque justamente el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Una forma de medir la producción económica de un país. Y ese PIB es justamente el que le da ingresos a los estados para sus servicios sociales, y por lo tanto lo que hace el Estado es fomentar la producción de PIB. Y el PIB en esta civilización moderna, la producción, la riqueza, ¿ya? Se vuelve el centro de las distintas facciones de la sociedad, particularmente estas dos facciones, ¿ya? La clase política y la clase gran empresarial, ¿qué es lo que genera en la civilización moderna? ¿Ya? Un constante sistema centrado en la producción, y evidentemente lo que pasa es que todos los países del mundo producen cada vez más y cada vez más PIB. Chile también, se pegó una crecida, una tendencia general, pero en general todos los países, y también una disminución de la pobreza, ¿ya? Al aumentar la producción de los países ha ido disminuyendo la pobreza. Esta es la disminución de la pobreza en Chile, medida de distintas maneras, y esta es la disminución de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, que también ha disminuido constantemente, y ha habido un proceso histórico de crecimiento del Estado también. Justamente el capitalismo ha hecho crecer, ¿cierto?, la productividad, y el estatismo ha hecho crecer las funciones del Estado cada vez más, con más y más funciones. Llegando a qué momento, bueno, en el mundo estatal, corrupción y otras cosas, ya en otras charlas he mostrado algunos problemas,
Y en el ámbito económico, ya esta es la teoría de la vaca lechera, le llamamos, que en el fondo lo que muestran aquí unos autores, Wilkinson y Piquet, es que a medida que aumenta la producción, ya el PIB per cápita de los países, el efecto que tiene sobre la esperanza de vida y sobre la felicidad disminuye. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que al principio centrarse mucho en el PIB aumenta mucho el bienestar, ¿ya? Aumenta mucho la felicidad y aumenta mucho la esperanza de vida, pero llegado un momento en adelante ya no lo aumenta sustancialmente. Y fíjense que Chile aquí está en el puntito rojo, claramente llegando al plató, o sea, justamente en una época en que por mucho que produzcamos mucho más PIB, no vamos a aumentar sustancialmente ni nuestra esperanza de vida ni nuestra felicidad, y habría que ver qué otros indicadores. Entonces la propuesta solidarista a nivel civilización ahora, ya, no a nivel era, a nivel civilización, de alguna manera, esencialmente, también para simplificar mucho, se centra en la desconcentración del poder del Estado, ya, por ejemplo, despartidizar el Estado, ya, cosas concretas, al final se traducen cosas muy concretas, por ejemplo, que en vez de que los directores de colegios sean elegidos por el alcalde, que es un político, sean elegidos por la comunidad de los profesores y apoderados y alumnos, en el caso de los secundarios. Y lo mismo con los hospitales, ese tipo de cosas. Distribuir el poder de producción del capital, ¿ya? Es decir, buscar una baja del índice Gini antes de impuestos, ¿ya? Que también hay que explicarlo, pero es una forma de medirlo, y fortalecer el poder de la ciudadanía mayoritaria en base a la solidaridad y el bien vivir. Bien, y por último, me queda poquito, modelo, ¿ya? A nivel modelo, tenemos acá, entonces, dentro de la civilización moderna, hay que pensar que esto ya estamos en el mundo europeo, cuando en el año 500, o sea, hace 500 años atrás, en el cono sur éramos totalmente paleolíticos y un poquito de neolíticos, ya no existía el Estado, y lo que llega es la era de los Estados en su versión moderna, ¿ya? Llegan en la época del barroco y la modernidad rápidamente, y lo que llega acá es el sistema del capitalismo, ¿ya? Entonces nosotros pasamos directamente a un sistema capitalista desde una vida paleolítica y neolítica. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, estos modelos, ya esto es la forma en que, de hecho, la historia económica que está en los libros lo describe. La única diferencia es que hay una subdivisión entre el modelo neoliberal y el modelo neoliberal regulado, ya que en el fondo es lo que divide un poco la llegada de la democracia en Chile con la concertación. Y tenemos entonces un sistema liberal, ¿ya? A nivel del modelo. Esencialmente lo que están ahí son los logotipos de las instituciones que dominan las políticas públicas, o sea, en el fondo que son las que inspiran o que determinan las políticas. Aquí tenemos a la corona española y inglesa, ¿ya? Por poner un par, que serían las dos más importantes en Chile. Después surge el modelo desarrollista, mencionar ahí, modelo desarrollista, y tenemos acá dos instituciones que son fundamentales, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas, la CEPAL, perdón, ¿ya? Dirigiendo las políticas públicas en toda Latinoamérica y en Chile también. El modelo neoliberal surge y está fuertemente influenciado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, y después el modelo neoliberal regulado, fuertemente influido por las políticas de la OCDE y la Organización Mundial de Comercio. Fíjense, interesante, que todas estas instituciones son internacionales, ¿ya? O sea, esencialmente los modelos han estado determinados por políticas internacionales, y fíjense que una cosa que me di cuenta después de pegar estos logos es que casi todos esencialmente muestran un mundo, tratan de reflejar un mundo, es fuerte como mensaje. Interesante también asociarlos a los eventos de crisis, ¿ya? Se dice que el modelo desarrollista fue una respuesta al modelo liberal, producto de la Gran Depresión de 1929, que azotó, digamos, a todo el mundo y particularmente a Chile también. El cambio del modelo desarrollista al modelo neoliberal, ¿ya? Fue gatillado por las políticas de la dictadura de Pinochet con los Chicago Boys, pero de alguna manera adelantó
todo un cambio que vivieron muchos países tras la crisis de la deuda latinoamericana, en que justamente, aparentemente, asociado al modelo desarrollista, tuvieron un alto nivel de deuda externa y se llegó a una fuerte crisis. Y bueno, menciono ahora que tenemos una nueva crisis, un estallido social y una pandemia, que no es cualquier cosa, y que tal vez podría dar origen a un modelo. ¿Qué es un modelo? Se habla mucho de los modelos, del modelo neoliberal, modelo... y lo que voy a tratar de hacer aquí es describirlo. Voy a leer esta tabla, yo sé que es una cosa monstruosa lo que voy a hacer, pero yo creo que es bueno decir, para que por último, cuando conversemos, ya a qué nos referimos con el neoliberalismo, a qué nos referimos con las palabras que utilizamos. La voy a leer brevemente y voy a después mostrar una tabla en donde esencialmente trato de clasificar las propuestas del solidarismo a nivel era, civilización y modelo. ¿Ya? Con esto termino. Así que creo que no me pasé tanto. Ya. El liberalismo, no sé por qué los historiadores ponen 1830, algunos 1820 como referencia, pero eh, la independencia de Chile, para los que no sepan, fue en 1810, 18, en esa época, digamos, y que seguramente se estabilizó un poco en los 20, 30. La política económica esencialmente es una economía mercantil, monetarista, con una fuerte dependencia económica, es decir, los negocios de las empresas son esencialmente empresas externas, extranjeras. Los resultados son exportación de materia prima básica, ya nos fuimos siempre exportadores de salitre, de plata, de cobre, etc. Y el organismo, como les mencionaba, aparentemente influyente son las políticas de lo que se llamó el imperialismo. El desarrollismo, que de alguna manera fue una reacción frente al liberalismo, ya aproximadamente de 1930 a 1973, la política económica es la keynesianista, ya de Keynes, el industrialismo, el fomento de la industria, altos aranceles ya de importación y exportación, se protege el comercio nacional, control de cambio, ya no se deja transar libremente el dólar, ya para que el dólar sea caro, y así uno no compra las cosas afuera, sino que compra acá. Nacionalismo económico, empresas estatales y fomento estatal a las empresas. Surge Corfo también. Los resultados fueron crecimiento del Estado, sustitución de importaciones, es decir, elementos que se importaban, ahora se producen internamente, inflación y también un crecimiento fuerte de la clase media. El organismo clave, como había mencionado, es la CEPAL. El neoliberalismo, que también se considera una reacción ante el desarrollismo y a las crisis que generó, la política económica, 1973 a 1990, en realidad un poco después del 73, se eliminan los aranceles, ¿ya? Asociados justamente a la globalización, se bajan los impuestos de importación y exportación, la autonomía del Banco Central, se le da fuerte autonomía al Banco Central, política social focalizada en la extrema pobreza, y la privatización de empresas estatales. ¿Qué resultados tiene? Aproximadamente crecimiento económico, alta desigualdad, costo social con posterior disminución de la pobreza, hay un primer periodo de fuerte costo social, pero después disminuye la pobreza, y disminución del tamaño del Estado. Y los organismos ya lo mencioné. Y por último, el neoliberalismo regulado, que también es una especie de reacción ante el neoliberalismo, ya que sería desde 1990 hasta ahora, y esperemos que cambie, surge en la política económica los tratados de libre comercio, que ya habían empezado un poquito antes, pero aquí es donde efectivamente se aumentan claramente. Política de concesiones con control estatal, es decir, se le concesionan ciertas funciones a empresas desde el Estado. Política de bienestar social, como el seguro de cesantía, FONASA, CUNAEP, Ministerios Sociales, de Cultura, Deporte, Mujer, etc. Aumento de regulaciones, ya surge el CERNAC, regulación ambiental, acreditación de universidades, transporte regulado, Transantiago, planes reguladores inmobiliarios, regulación laboral, aval estatal de créditos, y el aumento de tasa impositiva. ¿Ya? En promedio se aumentan los impuestos. ¿Qué resultados ha tenido ese periodo? Crecimiento del Estado y funciones del Estado, crecimiento económico, pero más lento,
alta desigualdad, se mantiene la desigualdad, disminución de la pobreza, se mantiene la disminución, o sea, se sigue disminuyendo la pobreza, y mucho lobby y corrupción, financiamiento privado de la política, sobornos y otras cosas que ya sabemos. Bien, resumen final, ya, y para quedar totalmente desquiciado con esta cosa. Esto obviamente no es una especie de resumen. Lo que estoy tratando de hacer en el fondo es clasificar las mismas cosas que hemos estado discutiendo en artículos y los libros y charlas anteriores, pero ahora tratando de distinguir la escala, ¿ya? A nivel de modelo, de civilización y perdón, de era, de civilización y de modelo. Y en las tres dimensiones que hemos estado viendo, la dimensión económica, la política y la antropológica. Ya, la voy a leer algunas cosas medio a la rápida, pero un poquito para quedar medio loco, pero bueno. A nivel de la economía, pongo que la propuesta solidarista, en el fondo, y le puse así, era solidarista, civilización solidarista o modelo solidarista, y cada columna sería en el fondo el presente, el pasado y tal vez el futuro, ¿cierto? Si quién sabe si el solidarismo o alguna otra postura lleva algún cambio de era o de civilización o de modelo o de alguna cosa que más o menos tenga que ver con esa clasificación. Del tomar se pasó al producir, al sustentar. Del liderazgo en política a la dominación en política, a la autonomía en política. Del bien vivir, en antropología, fíjense, del bien vivir esencialmente asociado al subsistir, al rendir en la era de los estados, vuelta al bien vivir. Y esa es una propuesta que también he estado desarrollando en otras charlas, ¿ya? Con un énfasis en el disfrutar. A nivel de civilización, tenemos la escala y la organización, tenemos de una economía feudal en la civilización medieval, una economía capitalista en la civilización moderna y una economía solidarista, ¿ya? Que está bastante explicada en los videos anteriores, en la civilización, nueva civilización, tal vez. Solidarismo, tal vez muy simplificado, algo así como economía solidaria y microcapitalismo. A nivel de escala, dominio territorial, en la civilización medieval, escala humana, escala nacional, industrialismo en la civilización moderna, y la escala local comunitaria en la nueva civilización, ¿ya? Que sería una escala humana a la vez y global a la vez. Todo esto favorecido justamente por nuestras tecnologías de información y comunicación. A nivel político están los reinados, ¿ya? Pasamos a las naciones, y una énfasis en las naciones, pero territorializadas, es decir, con un mayor dominio de las personas respecto a sus territorios. A nivel de gobierno, pasamos de una nobleza de linaje a partidos políticos, a una descentralización, desconcentración del poder, ¿ya? O también ciudadanización del poder del Estado, ¿ya? Y una ciudadanización del Estado y una autonomización del poder de las personas, de los ciudadanos, ciudadanía. Y a nivel antropológico, de un espiritualismo se pasó a un materialismo, ¿ya? Y la propuesta es un ecohumanismo, que también requiere su explicación. En el mundo del saber, de un tradicionalismo a un cientificismo, a un filosofismo, ¿ya? En la propuesta, yo creo que la filosofía, que justamente la filosofía rigurosa debiera ser la que marca la pauta del saber. Y a nivel de modelo, ya que estamos hablando ahora de decenas de años, nosotros estamos hablando de cientos de años, y en las eras estamos hablando de miles de años, tenemos el industrialismo en el pasado, en el modelo desarrollista, una economía financiera, ¿ya? Énfasis en la economía financiera, que es el neoliberalismo, a una economía de lo intangible y del bien vivir, en el modelo solidarista. En la política, de un Estado interventor, a un Estado subsidiario, pasó en el modelo neoliberal a un Estado solidario, es decir, un Estado que fomenta la solidaridad horizontal y vertical, tanto privada como pública. Y a nivel antropológico, la coordinación vertical, típica de los modelos anteriores, versus la coordinación horizontal. ¿Ya? Hay un video, el último video de la playlist, se trata de eso, de los racetos,
Esencialmente la coordinación horizontal tiene que ver con todas las tecnologías que nos conectan directamente a los referentes y a los demandantes, como Uber, como Airbnb, etcétera, que de alguna manera permiten que nos coordinemos entre personas sin la necesidad de la intervención estatal o sin la necesidad de intervención de grandes empresas mediadoras. Bien, eso sería. Muchas gracias. Y bueno, ahí dejo el perro, el gato y la paloma. Y también recordarles, ya que se sumen al círculo de amigos, para los que no sepan, el IFIC nos financiamos, simplemente contarle un poquito con el círculo de amigos, es bien importante para nosotros. Y yo vine con una polera, que es la polera que le regalamos a los amigos. Tenemos amigos y súper amigos, y le regalamos cositas, como el libro de autobelleza y otras cositas. Así que sería maravilloso si es que se suman. Ser amigos es muy fácil, es cosa de aportarnos 5.000 pesos mensuales y súper amigos 20.000 pesos mensuales, 10.000, algo así. Pero se pueden meter en la página web del IFIC. Ya, eso sería, muchas gracias. Ahora sí empezamos la ronda de preguntas y disculpen por lo largo. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Súper interesante esta propuesta comprensiva del origen histórico de los actuales problemas sociales.